Dos. Hola amigos, bienvenidos a esta videocolumna de Autohistoria. Soy Juan Manuel Reyes. La videocolumna anterior fue para hablar sobre la propuesta del Gran Premio de Barranquilla de la Fórmula 1 y hoy volvemos a hablar de la Fórmula 1 pero con una pregunta bastante particular basada en una entrevista que el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, realizó al medio The Race, la cual está subida en YouTube. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video. La pregunta que surge después de esta entrevista de Domenicali, pues viene por una respuesta del CEO de la categoría, y es: realmente la Fórmula 1 no está bien, no está mal. En este momento, los fanáticos dicen, según las encuestas que ha realizado la categoría a través de su sitio F1 Fanboys, que las carreras han sido buenas. Tanto Australia como China como Japón han sido positivas, y eso es lo que permite pensar de que, más allá del diálogo en redes sociales o de las críticas que han surgido incluso de pilotos como Max Verstappen, pues para Domenicali las cosas están bien. Ahora bien, hay que decir tres cosas, y por eso ahí es donde viene la pregunta: ¿a quién realmente le gusta la Fórmula 1? Porque por un lado, pues está el tema de cómo estas decisiones técnicas del campeonato que llevaron al cambio de normativa en 2026 están siendo convertidas en una discusión mucho más profunda. Todos sabemos que, y así mismo lo expresó la Fórmula 1, que la idea de abandonar el MGUH, el sistema de recuperación cinético de los motores, y mantenerlo como solamente el sistema térmico, y mantener el sistema híbrido cinético, el MGUK, era una manera de atraer más manufactureras, más empresas del sector automotor, y pues eso lo lograron efectivamente. Aun cuando Renault deja de hacer motores pues este año y Alpine pasa a tener motorización de Mercedes-Benz, hay que decir que, pues, por un lado, Ford compró la operación de Red Bull Technologies, pues como en la marca, por decirlo así, de los motores que están en Red Bull y en Honda y en Visa, KRHP, no sé qué, en Toro Rosso, ¿sí? Al mismo tiempo, Honda pues monta otra vez su sistema para darle motorización a Aston Martin. Audi va a desarrollar su motor propio para el equipo que antes era Sauber, y Cadillac tendrá su motor en 2028 con este equipo nuevo que empezó justamente a competir hace un par de meses. Por ese lado, pues sí, todo un éxito, el reparto 50-50 de potencia y la dependencia pues de ese motor eléctrico. Pero por el otro lado, pues también está el impacto que esto ha tenido en la competencia. Porque al final de cuentas los mayores comentarios de la prensa especializada, de los periodistas, de los medios enfocados en Fórmula 1, de los aficionados más hardcore, es que las carreras no han sido buenas. Ha habido muchos sobrepasos, pero pues muchos los comparan con sobrepasos a lo Mario Kart. Y pues queda la duda si realmente hubo demasiada importancia en el motor eléctrico, y cómo esta importancia en el motor eléctrico le ha quitado a la categoría el papel que debería tener, que es básicamente hacer que los mejores pilotos del mundo conduzcan sus monoplazas, cuando hoy en día nos la pasamos es pensando y escuchando comentarios sobre la tasa de recarga de las baterías, sobre cómo se distribuyen estas cargas, el modo boost, el super clipping, todo esto. Y pues los cambios que se van a realizar a partir del próximo Gran Premio de Miami esta semana, pues son cambios hacia un lado positivos, por que reducen un poco esta dependencia del sistema motor, pero pues muchos dicen que no es suficiente. El mismo Gary Anderson, que fue el diseñador, por ejemplo, del hermosísimo Jordan 191, dice en The Race que hay una falla grave en la forma en la que se está realizando estos ajustes, porque al final de cuentas la categoría no está cumpliendo con la decisión
que es la decisión histórica que, por ejemplo, permitió prohibir las ayudas de manejo como el control de tracción o las cajas automáticas o la suspensión activa, que es que el piloto debe conducir el carro sin ayudas. Cuando en este momento, pues todo el superclipping y toda la administración de baterías la está haciendo un computador, pues queda la duda si realmente entonces es el computador el que está administrando, por ejemplo, la tasa de reparto de potencia y por ende la aceleración. Y esto es crítico sobre todo cuando uno lo piensa con incidentes como el de Oliverman y Franco Colapinto durante el Gran Premio de Japón, justamente provocado por esa diferencia de velocidades que da el tener a un lado un vehículo que está con toda la potencia, con 800 kilovatios de potencia saliendo de inmediato, y por el otro lado otro que tiene la mitad de la potencia y que, a pesar de que está con el acelerador a fondo como el motor, es en realidad convertido en un generador para cargar la batería, pues está haciendo superclipping. Porque sí, se va a disminuir la tasa del superclipping, se va a reducir la capacidad de explotar las baterías y la potencia que se le puede entregar a las baterías con el fin de disminuir ese delta de velocidad, esa diferencia. Pero al mismo tiempo, pues esto es un detalle menor cuando pues al final el riesgo es que simplemente el motor eléctrico sea demasiado importante. Y pues hasta ahora los circuitos en los que lo hemos visto, que son Melbourne, Shanghai y Suzuka, pues son tres circuitos relativamente diferentes, pero todavía no hemos visto, por ejemplo, con la excepción de la gigantesca recta posterior de China, no hemos visto qué pasa con esas rectas súper largas que se ven en un Bakú, en Ciudad de México y en Monza. Tampoco hemos visto qué pasa cuando no hay puntos de frenada fuertes porque son circuitos con unas rectas muy cortas, como es el caso de Mónaco, en donde además, pues hay que decirlo, la potencia puede ser crítica. Y por supuesto, no hemos visto esto cómo funciona con lluvia. Todo esto es una dificultad grave y pues viene al punto de a quién le gusta la Fórmula 1, ¿por qué? Porque esta discusión que yo estoy dando la estoy dando con un aficionado hardcore, y el propio Domenicali en la entrevista reconoce pues que muchos de los aficionados hardcore están ya demasiado tirados hacia el lado de ingeniero, a tratar de entonces entender cuál es la diferencia entre 8 megajulios y 7 megajulios, cómo esto reparto de que no es 50-50 sino 65-45, en qué punto se hace el superclipping tal, y mientras que el aficionado normal, entre comillas, el aficionado casual, para utilizar un término más exacto, pues no le importa. Aficionado casual lo que quieres ver sobrepasos, lo que quieres ver es una carrera emocionante. Y para muchas de las personas que votan en este sitio de fanboys de la Fórmula 1, pues emocionante es porque ha habido sobrepasos, ha habido duelos, incluso un duelo muy atractivo, más allá del tema eléctrico, como lo fue el duelo entre Leclerc y Hamilton durante el Gran Premio de China. O sea, es decir, las carreras están siendo más emocionantes. La pregunta es a qué costo. Y eso es algo que la categoría debe tener en cuenta porque pues en esa persecución que ha tenido por el aficionado casual, ha alienado al aficionado hardcore. Me explico, yo creo que son muy pocos los fanáticos de verdad de la Fórmula 1 que todavía siguen viendo Drive to Survive, aunque la serie de Netflix sigue siendo uno de los estrenos más populares, como lo pueden ser pues otros de estas series masivas que tiene Netflix u otros grandes conglomerados como HBO. Es decir, el fanático que estaba esperando a marzo a que llegara Drive to Survive perfectamente puede ser el mismo aficionado que hoy está esperando semana a semana cada capítulo nuevo de Euphoria en HBO, por ejemplo. Y al mismo tiempo, pues ese aficionado realmente puede que ni siquiera le interese el deporte. Es decir, voy a poner un ejemplo un poco particular, pero pues puede ser el caso de la NBA. Cuando en los 90 la NBA se vuelve un deporte mundial, detrás de Michael Jordan, de Scottie Pippen, de Charles Barkley, de Shaquille O'Neal, de Penny Hardaway, de Reggie Miller, en fin. Esa fuerza le permitió llegar a convertirse en un monstruo cultural tal
que crearon una película junto con otro monstruo cultural gigante que es los Looney Tunes, que es Space Jam. Y aún así, en 1999, cuando se retira Michael Jordan y por segunda vez, y, se, y la NBA pierde partidos por una huelga y un lockout, entre una disputa laboral entre los dueños de los equipos y los jugadores, pues la competencia perdió todo ese gran flujo de aficionados que tenía, de esos aficionados casuales. Entonces, perfectamente a la Fórmula 1 le puede pasar que por andar persiguiendo los millones, por ejemplo, nomás por decirlo así, los 42 millones de seguidores que tiene en Instagram, sin contar los otros millones que tiene en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas de redes sociales, los millones de aficionados que vieron la película en cine e incluso pues el Oscar que se ganó, el premio de la Academia de Los Ángeles, pues eso hace que las decisiones que tome tengan que ser siempre tomadas con mucha delicadeza. Incluso pues porque está también el tema de que ellos reconocieron públicamente, no, nosotros estamos buscando hacer que más empresas de automóviles vengan a la Fórmula 1 y lo lograron. Pero las empresas de automóviles son supremamente... El término exacto no sería quisquillosas, sino son como muy... tampoco erráticas. Muy bien. Son muy sensibles en la forma en la que invierten los 150 millones de dólares que cuesta al año por el límite de presupuesto tener un equipo de Fórmula 1, más el sueldo de los pilotos, claro está. En este caso, estamos hablando de empresas como Audi, que en su momento, cuando tuvieron una crisis económica a causa del escándalo del Dieselgate en el grupo Volkswagen, Audi abandonó por completo las carreras de resistencia, donde había ganado, no estoy en este momento seguro, pero por lo menos unas 10 horas, 24 horas de Le Mans. Y también esa misma situación hizo que abandonaran una categoría de la que eran prácticamente de ocasa, como la DTM. Entonces, cabe abrir la duda de, bueno, ¿qué puede pasar? Porque es que ya le ha pasado antes a la Fórmula 1, en 2008, por ejemplo, con la crisis económica de las subprimes y la caída pues, de las bolsas en todo el mundo. BMW, que llevaba muy buenos términos con Sauber, entregó el equipo y se lo devolvió a Peter Sauber, que obviamente corrieron en el 2009 con el nombre BMW Sauber por los acuerdos el tratado del acuerdo de la Concordia, de la Plaza de la Concordia. Pero igual el BMW lo único que tenía era el nombre ahí. Lo mismo, por ejemplo, Honda le vende por, ya en este momento no recuerdo si es un dólar o un euro o una libra, pero es por una cifra simbólica, le vende el equipo, lo que había sido antes el equipo Bar, se lo vende a Ross Brown para que lo sobreviva. Brown consigue casi que sacándose de la manga un auto histórico que gana el campeonato y luego se lo vende a Mercedes-Benz. Y pues Toyota en 2009 también abandona y dice no va más. Y en este momento pues por ejemplo Toyota está amenazando con volver a través de la alianza que tiene con el equipo Haas, pero quién sabe si vuelva. General Motors pues no tienen, nunca ha tenido históricamente una relación cercana con la Fórmula 1 y pues el hecho de que esté Cadillac, a pesar de todas las peleas que hubo alrededor de que no entraran con el nombre de Michael Andretti alrededor, pues también abre ese boquete. Entonces, ¿quiénes son? ¿A quién le está realmente jugando la Fórmula 1 con estas normativas y pues con estos paños de agua tibia que tienen que hacer? Porque la situación, por mucho que Domenicali trate de decir que todo está bien, pues en realidad la necesidad de los cambios era evidente. Escudados obviamente desde la seguridad, que es una de las formas más efectivas para una categoría pues que todavía 32 años después, justamente este fin de semana se cumplen 32 años de ese fatídico Gran Premio de San Marino en el que fallecen Roland Ratzenberger y Ayrton Senna. Y pues eso hace que por ese lado se pueda medio paliar, medio tratar de dar buena cara
a la necesidad de esos cambios. Pero si esos cambios, por ejemplo, siguen manteniendo esa visión de que no, que es que ya los pilotos no conducen sus autos, sino que en realidad lo que hacen es administrar un software o una inteligencia artificial, para utilizar el palabrejo de moda, que nos permite repartir la potencia del acelerador en vez de acelerar con el pedal, pues eso queda pues una duda muy grande para los aficionados hardcore, mientras que los aficionados casuales pues sí esperarán a ver el show de highlights en YouTube, los 25 reels con los mejores sobrepasos en TikTok, y luego se irán a buscar otra cosa. Entonces, y las automotrices pues están para conseguir desarrollo tecnológico y hacer dinero, y si no lo consiguen ninguna de las dos o deja de ser rentable, se van. Entonces, la categoría está jugando muy fuerte, está apostando para tratar de meterse a la misma discusión de la NFL, de la UEFA Champions League, del Mundial de Fútbol, de los Juegos Olímpicos, como en ese panteón de los grandes deportes y de los grandes entretenimientos mundiales. Pero perfectamente está perdiendo su esencia. Y eso es algo que pasa muchas veces cuando las categorías lo hacen para tratar de conseguir el público casual. No hay que ir muy lejos, hay más ver la NASCAR, lo que era a principios de los 2000, cuando era un deporte que podía competir con la NFL como el más popular de Norteamérica, y como pues detrás de esa subidón de ver esas cifras de público tan apabullantes, la familia France comienza a tomar decisiones tan erráticas como lo puede haber sido abandonar pistas tradicionales, crear un campeonato con postemporada, los playoffs, primero el Chase y luego los playoffs, y pues ahora en este 2026 nuevamente el Chase, e incluso llegar a crear tiempos muertos con banderas amarillas para simular lo que es un entretiempo en un deporte de pelota, algo que es antitético para una categoría de automovilismo, incluso para una competencia en general entre diferentes personas o diferentes equipos, y no un deporte de competente, pues, de valor, por decirlo así. Entonces, pues esa es la experiencia que tiene la Fórmula 1 y lo que tiene que decir Stefano Domenicali. Obviamente, como todo CEO, tiene que ir detrás del número grande en el cuarto, en sus utilidades trimestrales. Pero al mismo tiempo, pues, si detrás de esa persecución por el número, millones de empresas han terminado quebrándose. No creo que la Fórmula 1 vaya a fracasar de esa manera, pero sí puede terminar cayendo muy bajo y perdiendo a su público en medio de una cantidad de gimmicks, y muchas veces estos sobrepasos, como los han descrito, el hongo de Mario Kart, pues son gimmicks. Entonces, pues, yo sé que este video no va a llegar a Stefano Domenicali, mucho menos, pero por lo menos va a ver la pregunta de, bueno, ¿y aquí qué? En 2027 se prevé que va a haber algunos ajustes en la normativa para volver a darle un poco más de potencia al motor de combustión interna, abandonar el 50-50 y volverlo más o menos un 60-40 puede ser, para que sea un poco más predecible el motor y pues reducir pues esta dificultad inmensa que es el superclipping. Pero al mismo tiempo hay que ir más allá, seguramente. Hay propuestas que se han planteado, obviamente no vamos a volver a los motores V8 ni V10, no vamos a abandonar el motor híbrido, o sea, hay que ver nomás lo que se está vendiendo en Colombia, que es un país de tercer mundo. Los carros más vendidos en este país durante los últimos 4 o 5 años han sido híbridos, y hoy en día pues el más vendido es el Tesla. Entonces eso es lo que hacia allá vamos, mejor dicho, y la Fórmula 1 no puede estar ajena a ello, menos como es cuando es un campo de desarrollo de tecnologías de punta, pero al mismo tiempo sigue siendo un entretenimiento, y si el desarrollo no es entretenido, pues es desarrollo, es una competencia de ingenieros, como lo puede ser las competencias del DARPA o el Robo Race.
pero eso no es un deporte, eso no es algo que apasione. Y pues, sinceramente, aquí cito a el gran Francella en El secreto de sus ojos. Un hombre puede cambiar lo que quiera, de esposa, de empleo, de vida, pero nunca va a cambiar de pasión. Pero aún así, si la pasión lo abandona, pues el hombre puede cambiar de pasión. Y esperamos que eso no suceda, porque si no, pues qué autohistoria seguiremos contando en un futuro. Muchas gracias si llegaste hasta aquí por acompañarnos. Soy Juan Manuel Reyes. Si te gustó este video, dale un like, que es gratis, suscríbete, que nunca sobra. Y nos veremos en la próxima oportunidad.